Amparo contra reformas al Poder Judicial. Hola, bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos sobre los posibles recursos legales o medios de control de la constitucionalidad que se podrían interponer en contra de esta reforma constitucional en materia del Poder Judicial que fue publicada el pasado 15 de septiembre de este año 2024. ¿Qué recursos o medios pudieran intentarse en contra de esta reforma? La primera opción que tenemos, indudablemente, es el juicio de amparo. El amparo podría proceder en contra del proceso de reforma a la Constitución. Está bien delimitado en aquel amparo en revisión 2996 del 96, y en este amparo se sostuvo que sí procede el juicio de amparo en contra del proceso de reformas a la Constitución en tratándose de violaciones al procedimiento. O sea, se podría impugnar la regularidad constitucional de esta reforma por vicios en el procedimiento. Y en el caso de que se alegaran la violación a normas sustantivas de la Constitución, como esta de la independencia judicial o la posible afectación del principio de división de poderes, hay el criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 105 del 2021, en donde ha sostenido que el amparo resultaría improcedente de plano en el mismo acto en el que se admite el juicio de amparo cuando se impugnen cuestiones relacionadas con violaciones materiales. En este caso, independencia judicial, división de poderes, no podría alegarse conforme a este criterio. A mí me parece que este criterio no fue el más certero, porque incluso se pudiera transitar hacia este criterio donde se pudiera abocar el juez de amparo, o bien si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide atraer el asunto a violaciones sustanciales, a violaciones a los principios fundamentales, como en este caso división de poderes, independencia judicial, en el caso de esta reforma a el Poder Judicial de la Federación. Esto por un lado. Y por otra parte, también se pudiera intentar la acción de inconstitucionalidad, que es un medio abstracto del control de la constitucionalidad en el que se encuentran legitimados ciertos actores. Aquí el impedimento que se tendría en principio es que las minorías parlamentarias, es decir, el porcentaje de legisladores solicitado para promover esta acción de inconstitucionalidad, pues no se encuentra satisfecho. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, la oposición no cuenta con el 33% de la legislatura, de la integración de esa Cámara para poder intentar una acción de inconstitucionalidad. Y en el Senado tampoco. Sin embargo, por tratarse de una reforma al Poder Judicial donde se implican aspectos de carácter electoral, porque ya se habla de la elección popular de los ministros magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si asumimos que esto recae en el ámbito de lo electoral, entonces ya los sujetos legitimados serían también los partidos políticos, y ellos sí que tendrían la posibilidad de controvertir mediante acción de inconstitucionalidad esta reforma constitucional en materia del Poder Judicial, y tanto por vicios formales como por vicios sustanciales. A mí me parece que el poder reformador de la Constitución no es ilimitado, debe de tener límites, y esos límites los marcan los principios y los derechos fundamentales subyacentes en el propio orden constitucional. Si concibiéramos lo contrario, un poder reformador de la Constitución ilimitado, ¿a dónde llegaríamos? A que una mayoría que en un momento determinado es la suficiente para modificar cualquier precepto de la Constitución, podría de una reforma en una reforma borrar
suprimir todos los derechos humanos y eso sería inconcebible. Entonces, a mí me parece que el poder del reformador de la Constitución debe tener los límites y si en el caso se evidenciara que en estos medios de control constitucional que esa reforma transgrede ciertos principios fundamentales, como sí lo son en mi particular opinión y en el de algunas otras personas, que se transgrede la independencia judicial y la división de poderes, a mí me parece que sí se podría invalidar perfectamente bien esta reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Lo pudiera ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, para ello tendría que aprobar su sentencia por una mayoría calificada de 8 votos. Aquí el problema estribaría si Morena y sus aliados, si el poder legislativo que lo conforman la mayoría del poder de Morena y sus aliados, sí, el poder ejecutivo también estarían dispuestos a acatar una decisión del máximo tribunal constitucional del país en el caso que decidiera invalidar esa reforma constitucional del Poder Judicial por vicios formales o sustanciales. A mí me queda la duda. Y por otra parte, también hay que tener en consideración que por virtud de este caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso García Rodríguez y otros contra México, también cabe la posibilidad de que se realice un escrutinio de las normas constitucionales en conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y aquí está claro, en ese caso de García Rodríguez y otros contra México, cómo le ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México que modificara su constitución para hacerla compatible con la convención en el caso de la prisión preventiva oficiosa, cosa que no ha hecho hasta el momento, pero aquí lo importante es que cabe la posibilidad también de someter a ese escrutinio convencional a estas normas constitucionales que fueron aprobadas a través de la reforma. Y a mí me parece que también desde el punto de vista convencional, estas reformas no saldrían bien libradas de ese test de convencionalidad que se le pudiera aplicar a estas reformas. Hasta aquí dejo esta pequeña reflexión, amigos, y en mi parecer, pues sí resultarían procedentes el amparo, en el caso de procesos de reformas a la Constitución, y en el caso de violaciones sustanciales está este criterio de la segunda sala que limitaría de cierta manera la procedencia del amparo, pero en acciones de inconstitucionalidad que sean promovidas por los partidos políticos sí que pudieran alegar violaciones sustanciales de esas reformas al propio orden constitucional e incluso hasta el orden convencional. Hasta la siguiente, amigos, un placer.